¿Por qué los católicos nos llaman protestantes? Eso es lo que nos dice el señor Arturo Sosa en un comentario. Una pregunta a todos ustedes. ¿Por qué nos llaman protestantes? Y es que según nos dice este diccionario teológico Beacon de Richard, William y Kenneth, que es un diccionario pues protestante, donde nos habla aquí de la palabra protestante en la página 557, nos dice sobre protestantismo, que es el término que se aplica a la suma de grupos y cuerpos eclesiásticos que nacieron. ¿Cuándo? Del movimiento de la Reforma en el siglo XVI. El término se originó en 1529. En el siglo XVI nace el protestantismo. Esto no lo digo yo, sino que lo dicen los diccionarios protestantes, diccionarios teológicos protestantes. Movimiento nacido en el siglo XVI. De hecho, podemos escuchar algunos pastores protestantes que sí estudian diciéndonos lo siguiente. Yo soy pastor evangélico. Quizás la afirmación que haga no sea agradable para mis hermanos evangélicos, pero yo como pastor evangélico y como amante de la historia, quiero decirles algo muy importante. Nosotros como evangélicos no existíamos antes de la llegada de Martín Lutero. Esto es real. No existía ninguna denominación más que la Iglesia Católica. No existía el mormonismo, los testigos de Jehová, los adventistas no existían los bautistas, los luteranos, peor, el pentecostalismo, ya que eso surgió en el siglo XIX. Las denominaciones que estoy mencionando, la mayoría de ellos surgieron en el siglo XVIII y siglo XIX. Ahora un segundo pastor. Y la reforma protestante fue mucho más después, del siglo XVI. Ahí aparecimos los evangélicos, pero antes del siglo XVI era una sola iglesia. Y la versión latina de las escrituras era la versión leída por los sacerdotes. Católicos, obispos. Por eso es que nosotros decimos que los protestantes son anticatólicos. Los católicos no somos antiprotestantes, porque primero estaba la Iglesia Católica y luego aparecen los protestantes protestando en contra de lo que ya estaba. La católica está aquí, el protestantismo se desprende aquí, protestando contra la iglesia que ya estaba. Si la iglesia decía sí, ellos decían no. Si la iglesia decía blanco, ellos decían negro. Si la iglesia decía verde, ellos decían azul. O sea, protestan contra lo que la iglesia ya venía enseñando. Escucha el pastor a continuación. ¿Por qué decimos sola escritura? Porque Roma dice escritura y tradición. ¿Por qué decimos sola fe? ¿Por qué? Porque Roma dice fe y obras. Decimos sola gracia. ¿Por qué? Porque Roma dice gracia y méritos. Decimos solo Cristo porque Roma dice Cristo y los santos. Y decimos soli Deo gloria porque Roma dice Dios y María, Dios y el hombre. Como pudieron ver, el protestantismo nació siendo anticatólico. Nació protestando en contra de lo que la iglesia ya venía enseñando desde el siglo I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX hasta el siglo XVI. Protestaron contra algo. Nosotros los católicos nunca hemos protestado en contra de lo que enseña el protestantismo, porque lo de ellos nació después. Lo de nosotros viene desde muchos siglos antes. Por eso todo el gremio de iglesias estas que se desprenden de la iglesia principal católica, que del tronco se desgarran y caen y se empiezan a dividir y multiplicar, a esto se le llama protestantismo, porque están protestando contra algo o contra alguien, en este caso contra la iglesia católica, contra su doctrina. Y por si algún despistado por ahí se le ocurre decir que esto es mentira y que el protestantismo sí viene desde Jesucristo, pues le recuerdo que son más de 150 académicos, profesores de teología, de historia, que enseñan lo que yo les acabo de enseñar. Por ejemplo, aquí aparece pastores de iglesia nazareno, pastores, profesores, PhD, profesor emérito de religión, profesores de teología en universidades, profesor de educación cristiana wesleyano, profesor en un seminario wesleyano, profesor de literatura bíblica. O sea, más de 150 profesores que sí estudiaron teología, que sí leen la historia, que sí leen la Biblia, pues nos dijeron que el protestantismo es un movimiento nacieron en el siglo XVI.
eso de que vienen desde Jesucristo. Eso es la peor mentira en la cual el protestantismo se puede basar. Desde que una persona empieza alegando que el protestantismo viene desde Jesucristo, esa persona empieza alegando mentiras. Por lo tanto, todo lo que él diga es inválido y viene de un espíritu contrario al Espíritu Santo que de verdad guía a los cristianos que enseñan verdades y no mentiras. Así que tú puedes brincar, patalear, renegar y gritar que vienes desde Jesucristo, que tu congregación o tu denominación viene de Jesucristo. Eso no la va a hacer que de verdad venga desde Jesucristo, ya que los mismos académicos protestantes dicen que eso es falso. El protestantismo no viene desde Jesucristo y nació como protesta de la doctrina que la iglesia cristiana, que viene desde Jesucristo, venía enseñando a través de los siglos.